es que la gracia, así como la verdad, nos hace libres. Y me encanta esa palabra, ser libres. ¿No le gusta a usted ser libre? Yo sé que alguno de ustedes dirá, bueno, pero es que mi señora no me deja ser tan libre, pero usted sabe a lo que me refiero, ¿no es cierto? A veces pensamos que la libertad nos hace pensar en esta cosa, ¿no? El libertinaje. Pero no, yo estoy hablando de ser libres. Y esa es una palabra hermosa que es la que lleva por título nuestra serie de estos meses, ¿no? Y hoy día vamos a hablar de este tema, viviendo de acuerdo al Evangelio. Como somos libres, soy libre de tocar un pasaje. Supiera usted lo difícil que es este pasaje. Yo siempre digo ahí, los pastores no sé por qué se ensañan conmigo y me dan estos pasajes así como donde hay la pelea, la discordia. ¿Por algo será? Mi esposo me decía, no, si yo me mandara un condoro, yo no hablaría contigo porque tú al tiro te vas ahí al muere. Y bueno, si lo dice mi esposo, estoy reflexionando en esa tarea. Y hoy día vamos a ver este pasaje que está en Gálatas, en el capítulo 2, y ustedes tienen en sus dípticos el trozo que vamos a ver. Pero antes quiero contarles una historia. Bueno, hay algunos psicólogos, ¿no? Y esta gente que hace coaching que trabajan con unos test muy interesantes que hay uno en particular que quizás más de alguno de ustedes lo conoce, que es el Myers-Briggs. ¿Lo conocen? No importa si no lo conocen, no se han perdido de nada. Pero, como en mi trabajo como misionera, yo trabajo en una organización que tenemos un equipo que está desparramado por toda América Latina. Entonces tenemos que crear formas de trabajar juntos, porque no es que yo me levanto a las 8 de la mañana, marco tarjeta y entro a trabajar, sino que yo me levanto, bueno, más temprano que eso, pero yo me siento en mi computador sola en mi casa. Así parte mi trabajo. Y después, claro, me toca viajar por mi trabajo, pero es distinto. Y de repente tengo que coordinar reuniones con gente que está, no sé, en Malasia. Y entonces tenemos 12 horas de diferencia. Y es como, ok, ¿a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo armamos? Y es re difícil. Entonces hubo una persona que vino un día a trabajar con nosotros como equipo. Y resulta de que empezamos a ver cómo éramos cada uno de nosotros. Porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, mi jefe me decía, Carmen, qué lindo sería saber qué piensan los estudiantes acerca de el tema de identidad de género, por ejemplo. Y yo miraba a mi jefe y le decía, ¡wow! Sí, eso sería estupendo saber, porque no le puedo decir bacán porque él es mexicano, no entiende el bacán. Eso sería estupendo saberlo, qué buena idea. Y pasaban los meses y mi jefe me preguntaba, ¿tienes el trabajo con los estudiantes, esto de identidad de género? Yo le decía, ¿yo? ¿Y a qué hora me dijiste eso? Y él me decía, ¿pero te acuerdas hace 2 meses atrás que yo te dije? Sí, le dije yo, pero yo jamás me enteré que me estabas pidiendo que yo hiciera eso. Porque como mi forma de ser es más directiva, yo voy y le digo a la gente, por favor, Gloria, ¿puedes ir y pedir que arreglen el audio? Por ejemplo. Y entonces yo espero que Gloria se pare y vaya y diga, veamos cómo lo hacemos. Pero mi jefe le diría a Gloria algo así, ay, parece que algo pasa con el audio, ¿eh? Y Gloria probablemente, si es como yo, lo miraría y le diría, sí, parece que algo, pero ya, sí. Son esas cosas, ¿no? Y ahí nos fuimos dando cuenta cómo éramos diferentes los del equipo. Y en una de esas me doy cuenta, nos hace la siguiente pregunta. Vas a salir con tu mejor amigo, ese amigo que eres súper cercano, o con tu esposo y tu esposa, y van a ir a una cena de gala y te das cuenta que tu esposo está con jeans y zapatillas. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Le dirías tú a tu esposo, cámbiate, eso no está mal porque vamos a ir a una cena de gala? Ahí está la pillería.
Para mí era obvio. ¿Cómo no le voy a decir a mi esposo que se cambie de ropa y que vaya adecuadamente? Es como, primero porque lo amo, segundo porque la vergüenza si va a andar conmigo, pero es obvio. Pero me di cuenta que cuando tuvimos que hacer esa separación, hubo colegas míos que se pusieron a este otro lado que dijeron, no, yo nunca le diría a mi esposa eso. Y entonces yo que estaba acá a este otro lado, yo le decía, me estás leseando. ¿Cómo no le vas a decir a tu esposa o a tu esposo que está mal vestido para ir a este evento? Y entonces las personas que estaban acá me decían, no, ¿se te ocurre? ¿Se puede sentir mal? Y yo seguía, como soy directiva, ¿no? Pero, es que, ¿acaso no la amas? Y entonces el otro me decía, por supuesto que la amo, yo no podría vivir sin ella, pero jamás le diría que se cambiara de ropa. Y entonces ahí descubrimos que éramos muy diferentes y en este paso de los años que vamos trabajando juntos, nos vamos entendiendo ahora. Pienso seriamente que deberíamos hacer, todos los que estamos casados, el Myers-Briggs para saber cómo somos realmente. Pero algo así es lo que pasa en esta parte de la carta. Y miren, voy a leer aquí en Gálatas la primera parte que es lo que vamos a trabajar al inicio. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, miren lo que dice Pablo, ¿no? Le eché en cara su comportamiento condenable. Directivo total, Pablo, por eso me cae bien. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, con los que no eran judíos. Pero cuando aquellos llegaron, o sea, los que venían supuestamente de parte de Jacobo, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Es decir, estos que eran judíos y que si bien habían aceptado al Señor, pensaban que habían que mantener las tradiciones judías. Entonces, lo que pasó, obviamente, fue que los demás judíos se unieron a Pedro, y fíjense la palabra que usa aquí Pablo, en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y entonces aquí tenemos dos historias diferentes. Por un lado la historia de Pedro o el vivir de Pedro y por otro lado el vivir de Pablo. Todos conocemos, creo que por cultura general, Pedro, ¿no es cierto? El discípulo de Jesús. Este discípulo que, y ¿para qué estamos con cosas? Digámoslo así directamente, Pedro el que negó a Jesús 3 veces. Sí, de inmediato nos acordamos de ahí, de la mancha oscura en su currículum. Pero Pedro fue uno de los que creyó en Jesús, que lo siguió, y si bien negó al Señor, después él tuvo un cambio dramático en su vida. De hecho, después que recibieron al Espíritu Santo, él se paró enfrente de una multitud enorme y empezó a predicar acerca de Jesús. Nadie podría dudar siquiera que Pedro amaba al Señor Jesús. Y fíjense, Pedro, no por haber sido discípulo de Jesús tenía todo resuelto, sino que tenía que ir caminando en su fe. Y es tal esta historia que si ustedes después tienen tiempo y van al libro de los Hechos, donde están todos estos detalles jugosos y sabrosos, como digo yo, ustedes pueden ir al capítulo 10 de Hechos, donde dice que Pedro estaba en un lugar que se llamaba Jope y de repente subió al mediodía al techo de la casa y empezó a orar. Y en ese momento le viene una visión a Pedro. ¿Cuál es la visión? Desde el cielo baja una sábana que tiene todos aquellos alimentos que para los judíos eran impuros. Por ejemplo, cerdo. Por ejemplo,
crustáceos, mariscos. Todas esas cosas eran impuras para los judíos. Ellos no las comían. Y entonces baja esta sábana, se abre y una voz le dice: levántate, mata y come. Y Pedro, como buen judío, dijo: no, por favor, eso yo no lo hago. Eso es impuro. Sin embargo, la voz le vuelve a decir: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y esto pasó 3 veces, ¿no? Y entonces Pedro estaba ahí, me imagino, agarrándose la cabeza, tratando de entender qué significaba esto. Porque si bien él era judío y tenía todas estas tradiciones, estaba esto, ¿no? Ahora había creído en Jesús. ¿Y qué significaba eso? ¿Debía él seguir con todas estas tradiciones o había algo diferente? Y fíjense que estaba en eso cuando de repente tocan la puerta. Y fíjense que venía una delegación de un soldado romano muy importante que se llamaba Cornelio, que vivía en la ciudad de Cesarea. Y ellos le habían estado orando. Esta era una persona que era no judía, por ende se llamaban gentiles, y él estaba ahí orando, tratando de hacer bien las cosas y buscando a Dios. Y de pronto ellos reciben una visión y les dicen: vayan a Jope y busquen a Pedro para que venga. Entonces, mientras Pedro está teniendo toda esta visión de esta sábana que baja, por acá Dios también le está mandando una visión a un gentil, a un no judío. Entonces llega esta gente a buscar a Pedro y Pedro, gracias a Dios, se pegó al cachofazo, ¿no? Y dijo: de esto se trataba esta visión. Esta visión quiere decir que quizás los gentiles, los no judíos, no son impuros. Porque más encima, para los judíos, ir a la casa de un gentil, ir a la casa de un no judío, te contaminabas y no podías tener relación con Dios. O sea, era una cosa tremenda para ellos. Así que Pedro se olvida, no se olvida de la visión, sino que se olvida de todos sus prejuicios y va a la casa de Cornelio y empieza a hablar con ellos y le empieza a hablar de Jesús. Y de repente están hablando y el Espíritu Santo baja. Y esta gente gentil, romana, peor todavía, empiezan a hablar en lenguas. Son bautizados por el Espíritu Santo. Y entonces Pedro, que iba con otros que eran judíos y que estaban así como: ya, miremos qué es lo que pasa aquí. Pedro les dice: oye, ¿podemos impedir que estos que ya han recibido el Espíritu Santo sean bautizados por agua? No, ahora soy consciente de que Dios no tiene favoritos, no prefiere a los judíos por sobre los gentiles, no prefiere a los judíos sobre los chilenos, los latinoamericanos, sino que ama a todos por igual y a todos quiere revelarse. Entonces Pedro estaba fascinado. Imagínate esta visión especial de Dios, los gentiles, los no judíos convertidos. ¡Qué espectacular! Y en ese proceso es que Pablo también está siendo tocado por el Señor, visitado por Dios. Pablo no conoció a Jesús propiamente tal cuando él estuvo en la tierra, pero mientras él quería eliminar a todos los que seguían a Jesús, Jesús tiene un encuentro con él. Inesperado, tremendo. Lo deja ahí botado en el suelo, ciego. Y a través de otro hermano de la iglesia, él recibe esta visitación especial de Jesucristo, que lo llama justamente a predicar el evangelio a quienes son no judíos. Y por si no lo has notado, nosotros somos no judíos, ¿no? O sea,
Esa parte de la historia es muy buena para nosotros hoy en día. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí entonces en esta situación? Dicen que Pablo era un peladito, no tengo nada en contra de los peladitos, pero no era muy alto. Tú lo mirabas así, no parecía gran cosa, pero a mí me hubiese dado mucho susto, miedo, si Pablo hubiese venido así a hablar conmigo. Porque aquí le hace efectivamente un face to face a Pedro. A ver, Pedro, ven para acá. Tenemos que hablar nosotros. Y esto al principio lo hizo en privado, porque es importante considerar ese detalle. Pero cuando se dio cuenta que eso no servía, tuvo que hacerlo en frente de todos los que estaban ahí, los de la iglesia de Antioquía. Y fíjense, cuando pensamos en este enfrentamiento cara a cara, la pregunta sería, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Estamos pensando en voy a humillar a este tipejo para que se dé cuenta de lo malo que está haciendo? ¿Voy a bajarle el rating a Pedro para que suba el rating de Pablo? Así los adeptos de Pedro bajan y se vienen al team Pablo. No. Pablo no tenía ningún problema personal con Pedro. Pablo lo único que estaba temiendo y lo que lo tenía mal era que se estaba manipulando la integridad del Evangelio. Fíjense que esta carta de los Gálatas es re interesante porque, primero, creo que se los mencioné, fue la primera carta que Pablo escribe. Entonces Pablo se había dedicado a visitar todas las iglesias, distintas iglesias, pero de repente siente que tiene que poner literalmente los puntos sobre las íes y empieza a escribir esta carta. Ya los domingos pasados Jorge y Alejandro han hablado del inicio de esta carta, cómo se presenta Pablo, cómo habla de su investidura, por así decirlo, como apóstol. Pero parece que le faltaba un asesor comunicacional a Pablo, porque yo hubiese partido con una carta más bonita, ¿no es cierto? Así como, ámense, sean buenos, amen a Jesús. Pero él inicia esta carta confrontando. Él tenía claro que Pedro también las tenía claras, pero había algo aquí que estaba destruyendo, como dice el pasaje, la integridad del Evangelio. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿qué es el Evangelio? Y ahí yo les puse una definición que hace un autor que se llama John Stott en su libro El Mensaje. Buenísimo libro, si usted lo puede encontrar y leer, se lo recomiendo completamente. Dice que el Evangelio es la buena noticia de que nosotros, los pecadores, culpables y bajo el juicio de Dios, podemos ser perdonados y aceptados por su pura gracia, por su favor libre e inmerecido. ¿Sobre la base de nuestras buenas obras? No, sobre la base de la muerte de su Hijo y no por alguna obra o mérito nuestro. Y es interesante porque en teoría todas las personas que somos cristianas deberíamos tener esto clarísimo. Pero parece que a Pedro se le estaba olvidando y parece que a nosotros se nos olvida también. Hubo un personaje en la historia que es Martín Lutero. Él inició sus estudios a través de la carta de Gálatas. Quizás Martín Lutero se está moviendo en su tumba por lo que estoy diciendo. Y para él esta carta fue tremenda, el descubrir que la gracia de Dios era lo único que te puede salvar. Justificado por la sola gracia y por medio de la fe sola. De hecho,
Lutero, ¿no? Trabajó estas 5 solas, lo vimos el año pasado: la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y finalmente solo a Dios la gloria. ¿Cuál fue el resultado de este tema? Porque, claro, el problema fue que Pedro, cuando llega esta gente que venía de la iglesia de Jerusalén y empieza a decir: no, es que esto es triste sobre todo para los varones, si ustedes quieren seguir a Jesús, tienen que seguir las reglas del judaísmo y eso significa circuncidarse. Y me imagino que ya siendo hombres adultos debe ser muy doloroso, además de todo. Pero entonces Pedro, que sabía del verdadero evangelio y que ya probablemente se había comido unas buenas chuletas de cerdo en casa de Cornelio, empieza a decir: sí, o sea, podría ser. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que la Biblia dice que fue por temor. Comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles, de los no judíos, por temor. Y entonces yo me pregunto, ¿temor a qué tenía Pedro? Temor a lo que iban a pensar estas personas judías que habían creído en Cristo, pero que seguían con estas ideas. Y entonces Pedro se empieza a alejar de las chuletitas de cerdo y empieza a adoptar la forma que tenían estos hermanos que venían de Jerusalén. Y entonces el problema era para los gentiles, que empezaban a preguntarse: entonces, para ser cristiano yo debo seguir las leyes judías. Yo debo circuncidarme. Yo debo abstenerme de comer ciertos alimentos. Yo debo. Y entonces, como Pedro tenía temor de lo que esta gente iba a pensar de él, prefirió correrse para acá. ¿Y no nos pasa eso a veces a nosotros? Que tratamos de mimetizarnos en el lugar donde estamos y empezamos a pensar que efectivamente las cosas que hacemos son las que nos acercan a Dios. E intentamos hacer cosas para creer que efectivamente somos buenos. Para mí, se los comento ahora como quizás una anécdota, me resulta un poco gracioso, pero a la vez triste, cuando a veces converso con personas y me dicen: bueno, yo malo no soy. O sea, así como pecador, no, tengo mis cosas. Típico, todos me dicen: soy medio mal genio. Pero malo, así como pecador, no. Y yo lo miro y digo: bueno, lo siento, le digo yo, no eres de mi club, yo soy del club de los pecadores, es lo que hay. Pero la gente y todos nosotros tratamos de, entre comillas, parecer buenos. ¿Se ha fijado en eso? Tratamos de llegar a la hora al culto. Venimos al culto, no lo miramos como internet como otros. No, es una broma, nos alegramos que puedan estar mirando la reunión a través de internet. Obviamente damos nuestro diezmo, venimos a las reuniones de oración, intentamos, si alguien nos pide limosna en la calle, nosotros les damos, la canasta familiar aportamos, no le pego a mi hijo, solo lo reto. A mi esposo, ahí estoy con él, el aguijón de la carne que me ha puesto el Señor, pero bueno, no es mi caso, por favor, no es mi caso. Pero se fijan, como que todo, y con el tiempo, como que nos vamos creyendo esta idea.
de que en realidad, si yo no he matado a nadie, yo no le he robado nada a nadie. La cochetera que tengo me la dieron cuando salí de mi trabajo. No es que yo me la haya traído de mi empresa. Respeto las leyes del tránsito. Es más, estoy esperando que haya los 50 kilómetros por hora para irme a 50 kilómetros por hora por Américo Vespucio. Entonces, malo no soy. Pero queridos, queridas, la Biblia dice, todos somos pecadores. Todos somos pecadores y la única forma que tenemos acceso a Dios es a través de su gracia. ¿Y cómo mostró su gracia a Dios? Enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Es la única manera. Así que si tú eres del club de los que malo no son, a lo mejor estás perdiendo tu tiempo aquí, porque aquí deberíamos venir solamente los pecadores. Así que, si quieres, yo me doy vuelta y puedes salir mientras tanto. Bien, entonces, ¿qué pasa con esta historia? Se realiza el primer concilio de Jerusalén, donde se determina de que a ningún no judío, es decir, a todos nosotros, no se nos va a pedir nada en cuanto a las leyes judías, sino que solo por la gracia y la fe en Jesucristo es que podemos obtener la salvación. Qué tremendo es ese concilio. Si no, no podríamos estar aquí hoy día. Tiene una implicación tremenda a través de los siglos también. Bien, vamos a la segunda parte. Esta parte en teoría va a ser más rápida. Pablo le sigue diciendo a Pedro, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Imagínense, Pablo acaba de decirle a Pedro, nosotros no somos pecadores paganos, somos pecadores. Eso está diciendo. ¿Quiere decir entonces esto que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, dice Pablo, mediante la ley he muerto a la ley. No puedo cumplir todos los requisitos que pone la ley. He muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Y mire este versículo que generalmente lo sacamos a veces de contexto. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo Jesús habría muerto en vano. Y fíjense, esto es el versículo 16 que acabo de leer, fue base para toda esta creación de Lutero. ¿Y qué significa ser justificados? Una mini breve lección de teología. Tenemos dos instancias. Una es ser condenado, eres culpable de los delitos que has cometido. Y la otra, eres justificado, es decir, ya no hay
culpa sobre ti. ¿Cuáles eran las opciones que se estaban presentando? La primera, eres justificado por obedecer la ley. Y esto, como les decía, eran los judíos y los judaizantes quienes decían, ok, sí, Cristo murió en la cruz, lo creemos, pero hay que agregarle, hay que sumarle. Circuncídate, no comas chuletas de cerdo, tienes que seguir ciertos ritos, ciertos procesos. Eso estaban diciendo. ¿Qué obedecer? Obviamente los mandamientos de Dios y hacer los actos de obediencia hacia las leyes mismas. En resumen, si te esfuerzas, si eres bueno, vas a ganar la salvación. Y a nosotros este discurso nos conviene porque generalmente cuando somos papás, ¿no? Típico que le decimos a nuestros niños chicos, ¿no? Si te comes toda la comida, vas a salir a jugar. Después cuando crecemos, ¿no? A nuestro marido le decimos, si tú fueras más romántico, entonces yo sería más amorosa, ¿ya? O después le decimos a nuestro jefe, yo voy a hacer este trabajo, pero tiene que venir un aumento. Y es todo así como un tira y afloja, claro, tú me das, yo te doy, negocio, neoliberalismo puro. Y eso es lo que nos han enseñado, ¿no es cierto? A los niños les decimos, usted tiene que estudiar porque así saque su título y así después tenga plata y no tenga que mirarle la cara a nadie. ¿O eso me lo dijeron a mí nomás? Pasa eso, ¿no? Es como que tenemos que hacer algo. Y cuando viene este discurso que nos dice, no tienes que hacer nada, porque ya Jesús hizo todo por ti. Ya, pero igual tengo que ir a la iglesia, ¿no? Que es una mala propaganda para la iglesia, pero la iglesia tiene otras connotaciones, ¿no? Vivir en comunidad, eso nos ayuda, eso es lo bueno, pero lo siento a los padres que tienen hijos adolescentes y que quizás le están diciendo que no quieren venir a la iglesia, pero efectivamente, venir a la iglesia no te hace salvo. Tengo que dar mi diezmo y voy a dar más de mi diezmo. Genial, hacemos muchas cosas con tu diezmo, trabajamos, evangelizamos, los jóvenes van a ir de misiones. Pero no, dar tu diezmo no te hace salvo. Pero tengo que ser bueno. Sería muy genial que fueras bueno. La realidad es que no eres tan bueno. Pero no, tampoco te hace salvo. ¿Cuál es la única forma de ser justificados? Por la fe en Jesucristo. Y aquí Pablo hace una triple afirmación, como les pongo ahí. Por un lado, una aplicación o una afirmación general, donde incluye a todo ser humano, porque dice que nadie es justificado por las obras que demanda la ley. Nadie, porque nadie cumple toda la ley. Y aunque tú supongas que ahora todo lo que haces es bueno, no eres justificado. Ningún ser humano puede ser justificado por las obras que hace la ley. Ese es un principio teológico, un dogma. Por otro lado es personal, porque le dice a Pedro, nosotros, hay una experiencia personal. Pedro, disculpando la expresión, se mandó cada condoro estando ahí mismo con Jesús, y Jesús lo perdona y lo inviste de poder para predicar el evangelio. ¿Porque era muy bonito Pedro? No, por gracia. Pablo era un judío de tomo y lomo, cumplía todas las cosas de la ley que él podía y que sabía. Es más, tenía tanto celo por el evangelio, o no por el evangelio, por el judaísmo, perdón, que iba a ir a encarcelar e incluso matar a quienes vayan en contra de Dios finalmente para él. Sin embargo, Jesús se revela a él. Le dice, no es por lo que tú has hecho, es por gracia.
Y finalmente hay una afirmación universal que se respalda con las Escrituras. Hay muchas más, Romanos 3:20 también la incluye, pero cuando el salmista dice, no lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti no hay nadie que pueda alegar inocencia. Jesucristo cuando estuvo aquí dijo, ok, tú no has adulterado con ninguna mujer, pero ¿lo has pensado alguna vez? Ya pecaste. Tú quizás no has robado, pero sí sentiste envidia acerca de otro. Quizás alguien te cayó tan mal alguna vez que pensaste cómo envenenarlo, pero solo quedó en tu mente. Bueno, la Biblia dice, Jesús dice, ya lo mataste. Y cuando te das cuenta que ya no es solamente las cosas que yo estoy haciendo, sino cómo yo pienso, tú dices, en realidad, malo, sí soy. Y entonces me tengo que unir al club de los pecadores. Pero bienvenidos, somos muchos. Somos muchos. ¿Puede ser esto tan fácil entonces? No me animo a seguir pecando porque es como decirle al cabro chico, ya no importa si no te comes la comida, vamos a ir a paseo igual. Es que se me desestructura la disciplina de mi hogar. ¿Cómo le voy a decir eso? Es imposible. No estoy diciendo que nuestros hijos no tengan que comerse toda la comida, por favor. Pero sí quiero decirles que la gracia de Dios es así, porque somos justificados en Cristo. Y cuando entendemos realmente que somos pecadores y que no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer para remediar eso, solo la fe en Jesucristo, es que realmente nos transformamos en una nueva creación. Eso no significa que no vamos a seguir pecando, lamentablemente, es así. Por eso nos ayuda a estar en la iglesia, por eso nos ayuda a tener amigos, por eso nos ayudan los grupos de encuentro. Pero nos ayudan a vivir nuestro cristianismo, a vivir la integridad del Evangelio. Pero significa que cuando tú peques, vas a ser consciente que ya no es simplemente que si yo engaño a mi esposo voy a dañar a mi esposo, sino que estoy ofendiendo a Dios. Y eso, al entender su amor tremendo hacia mí, me hace pensarlo de nuevo, me hace querer ser efectivamente una nueva creación. Y como dice Pablo aquí, he sido crucificado con Cristo. Y eso es algo que no nos gusta. No nos gusta que nuestro pecado sea crucificado. Es cierto, solo Jesús salvó esa dura prueba. Pero cuando decimos he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, eso quiere decir pongo mis deseos, mis pecados, mis anhelos, todo lo crucifico ahí. Porque ya no vivo la vida a mi manera, vivo la vida a la manera de Dios. Y quizás eso te implica romper con muchas cosas, renunciar a muchas cosas. Pero lamentablemente, como había un autor que se llama Eugene Peterson, que él trabajaba una trinidad diabólica que hablaba de mis santos deseos, mis santos anhelos, mis santas necesidades. Y eso es diabólico porque cuando hemos conocido a Jesucristo, ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Y nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras necesidades son las que Él pone en nosotros. La fe cristiana es la fe en el Cristo crucificado, no en las cosas que yo pueda hacer para ganarme el cielo.
Entonces, concluyendo, primero, y de acuerdo al título que tenemos aquí, no basta con creer y predicar el Evangelio. Eso es genial, creerlo, predicarlo. Debemos vivir de acuerdo a él. Y quiero contarles, fíjense, en los inicios de nuestra iglesia, no de esta iglesia en particular, sino que de la denominación de la que somos parte, que es la Sociedad Evangélica de Chile, se juntan personas de distintas iglesias, de distintos trasfondos europeos, todos ellos, inmigrantes. Y fíjense, ellos deciden, se dan cuenta que tienen algunas diferencias en cómo viven el Evangelio. Pero deciden que lo principal es esta integridad del Evangelio, esta frase que les puse ahí yo, que somos pecadores, culpables, estamos bajo el juicio de Dios y podemos ser perdonados y aceptados por la puritita gracia de Dios, por su favor libre y merecido y porque Jesús murió en la cruz. Eso es lo principal de esta iglesia, dijeron ellos. Y creo que así nos hemos mantenido en el tiempo. Gracias a Dios. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con incluso las visiones, distintas visiones del bautismo? Hay algunos que creen que para bautizarse, vamos al extremo, tienes que bautizarte en el río Jordán. Y otros creen que es simplemente un mero trámite. Nosotros como iglesia tenemos una forma de bautizar, pero no juzgamos a nuestros hermanos que bautizan diferente, porque mientras ellos tengan en claro la integridad del Evangelio y vivan de acuerdo a él, nosotros estamos de acuerdo. Es más, cuando trabajamos en la clase de bautismo, prebautismos, siempre decimos, ¿recuerdan al ladrón que estaba a la derecha? Él no se bautizó. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el ánimo para todos quienes no se han bautizado es que se bauticen, porque es un hito, es importante en nuestra fe. Pero bautizarte no te salva. O las manifestaciones del Espíritu Santo. Algunos probablemente quisieran tener manifestaciones más evidentes en la iglesia. Y hay iglesias que sí las tienen. Y otras iglesias que son mucho más serenas que esta. Sin embargo, creemos que si ellos viven en la integridad del Evangelio, no hay problema. O por ejemplo con nuestros amigos, nuestros hermanos inmigrantes que están aquí, que vienen de otros países, que tienen una cultura. Yo pienso siempre en mis amigos de Centroamérica, por ejemplo, que tienen un son dentro de sí muy diferentes a nosotros. Ahí está, ¿viste? Ahí está. Y nosotros somos harto más fomes. Y entonces, ¿quiere decir que ellos están bien y nosotros estamos mal? O, obviamente, nosotros estamos bien y ellos están mal. No. Dios se manifiesta en toda esta diferencia de colores y sabores. Y creo que va a ser un regalo para esta iglesia contar con el aporte de nuestros hermanos de Centroamérica particularmente, pero de cualquier otro lugar del mundo. Porque mientras tengamos en claro la integridad del Evangelio, lo demás es un extra, es un accesorio. La otra parte que quiero concluir es la necesidad de enfrentar a quienes están predicando un evangelio distinto y abandonando entonces esta integridad del evangelio. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, paga y serás bendecido. Es un poco más elaborada la frase, pero me entienden, ¿no? Tú das 100, el Señor te va a dar 1000. Pero si das 1000, vamos exponencialmente creciendo. Eso no es así.
has perdido la integridad del Evangelio. O este sí puede interceder por ti. Y ahí vamos desde nuestros acercamientos con nuestros hermanos católicos, que nos presentan a veces a diferentes personas que podrían interceder por ti, cuando nosotros creemos que el único que puede hacerlo es Jesucristo. Pero por el lado evangélico nos presentan apóstoles, arcángeles, no sé, toda una gama de otras personas que ese sí que sí. Y aquí te ponen una mujer adelante predicando. Pero se dan cuenta cómo empezamos a tergiversar el Evangelio, cuando nuestra conducta debería ser considerar la gracia de Dios y la fe en Jesucristo como lo único que nos puede salvar. Entonces, apréndase esto y usted será salvo. No, pero viva de acuerdo a esto y le va a ayudar. Necesitamos ser justificados por Cristo para ser aceptados delante de Dios. No hay de una. No se puede hacer de otra manera. Solo Cristo. Dios nos ve a través de Jesucristo, y si bien seguimos pecando y seguimos en esto, pero el Señor está ahí con nosotros. Y es a través de Él. No de nada de lo que puedes hacer te salva. La justificación es por fe en Jesús, no por las obras de la ley, ni por ningún otro tipo de obras. Sé libre. Y quiero invitarte, sobre todo hoy día, si tú eres cristiano quizás y ya llevas tiempo y sientes que Dios no te ha perdonado, o peor aún, que Dios no te puede perdonar por lo que hiciste, no sigas dejando a Satanás poner esa idea en tu mente. Dios es capaz de perdonarte. Dios es capaz de limpiar tu vida. Dios es capaz de darte una segunda y una tercera e incluso una cuarta oportunidad. Entonces no sigas viviendo tu vida con la carga del pecado y sintiendo que no es capaz de perdonarte porque yo sabía, pero aún así lo hice. No, sé libre por la gracia de Dios. Sé libre. Disfruta esa libertad que la gracia de Dios te da. Por favor, no lo olvides. Confiar en uno mismo en vez de Jesús es despreciar tanto la gracia de Dios como la muerte de Jesús en la cruz. Si tú estás tratando de ser mejor antes de aceptar a Jesús, lo siento, te vas a morir y no vas a ser mejor. Entonces, la invitación que quiero hacerte hoy día es que aceptes a Jesús ahora. Ahora. No esperes más. No vas a ser mejor, no vas a ser más bueno. Jesús quiere iniciar una relación contigo. Te quiere presentar a su papá. Porque te ama y porque quiere que seas libre. Decidir vivir de acuerdo al Evangelio es vivir de una manera totalmente nueva. Pero eso significa, justamente como Pablo lo dice, que he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces hoy día, para terminar, sé que quizás no somos tantos como en otras ocasiones. Quizás has venido muchas veces, quizás es primera vez que estás aquí. Quiero invitar por un lado a todos aquellos que ya llevamos años en la fe, pero que nos sentimos de esa manera, que Dios no me puede perdonar, que tenemos al enemigo ahí hablando y diciéndonos,
que en realidad nunca lo vas a lograr, nunca vas a ser suficientemente bueno. ¿Cómo podría Dios perdonarte si tú sabías y sin embargo seguiste haciendo lo mismo? Y entonces enfrentarnos al enemigo y decirle, mira, tienes toda la razón en lo que estás diciendo, pero yo soy salvo por la gracia, no por las obras. Si tú necesitas oración en este día, quiero invitarte a que puedas pasar acá adelante. Va a haber un grupo de personas que va a estar orando por ti para hacerte libre en esto. Y también, si tú todavía no tienes una relación con Jesús y estás esperando ser más bueno, arreglar las cosas, quizás vivir otras cosas, yo te digo, el tiempo es ahora. Jesús quiere arreglar tu vida estando Él presente. Y ¿sabes? A mí quizás me puedes ocultar las cosas, a la persona que está sentada a tu lado se las puedes ocultar, pero Dios ya las sabe. A Él no le ocultas nada. Así que no te olvides, Dios te ama y envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para tener una relación contigo. Solo necesitas la fe en su Hijo Jesús. Así que les voy a invitar a ponerse de pie, voy a invitar a los músicos también y voy a tener un momento de oración e invitarlos. Si tú quieres que alguien ore por ti, puedes pasar aquí adelante. Señor, agradecemos que tú hayas enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Agradecemos tu gracia. Y sabemos que hagamos lo que hagamos, nunca vamos a poder pagarte eso. Nunca vamos a poder lograr ser buenos. Nos reconocemos como pecadores, como necesitados de ti. No dejes, Señor, que el enemigo nos convenza de otra cosa diferente. Ayúdanos a vivir en la integridad del Evangelio y ayúdanos a descubrir esta gracia inmerecida que has derramado para nosotros. Lo pedimos en ese Cristo precioso en el cual queremos vivir ahora, crucificados con Él. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.